Y está con nosotros nuestro abogadazo consentido, Valente Arizabalaga. Bienvenido. Hola, muchas gracias. Y es tan serio que hay que tomarlo con gusto y naturalidad. Esa. Porque además estamos estrenando primavera, ¿no? Se siente, ¿no? Se siente en el ambiente. ¿Verdad? ¿O ¿verdad? solamente o soy yo nada más? No, todos. Bueno, Ya, se siente. Vamos con el cambio, vamos con el universo. Entonces hay que demostrarlo y hay que tener buena actitud. Buena actitud, claro que sí. Bien hecho, abogado. Oye, nos toca hoy hablar de esto que es cuando dicen es legalmente capaz o es legalmente incapaz. ¿Qué es? ¿Quiénes son capaces e incapaces? Vamos a hablar de la capacidad legal, vamos a explicar un poquito qué es y después vamos a hablar de muchos casos que seguramente cuando las personas los escuchen se van a identificar. La capacidad legal es un atributo de la personalidad. O sea, toda persona humana, por el hecho de ser persona humana, tiene varios atributos en el aspecto jurídico, ¿no? Un patrimonio, un nombre, una nacionalidad, y dentro de esos atributos está la capacidad legal, entendiéndola como la posibilidad de ser sujeto de derechos y obligaciones. El que es capaz es y puede ser sujeto de derechos y obligaciones, en general. Nosotros después hablamos de que hay capacidad de goce y capacidad de ejercicio. ¿Qué es eso? Bueno, capacidad de ejercicio es de hacer valer, de ejercitar esos derechos. Pongo un ejemplo. Espera, a ver, entonces, todos nada más por estar vivos. Por una cuestión de derechos humanos. Tenemos derechos y obligaciones. O la capacidad de tener derechos y obligaciones. Ok. ¿No? La capacidad de tenerlos. Ok. Hablamos de capacidad de goce y capacidad de ejercicio. Capacidad de goce, cuando yo tengo esa posibilidad de ser titular de derechos, beneficios. El ejemplo, un niño chiquito, un niño de 2 años, un bebé, incluso un no nacido, tiene capacidad de goce. ¿Por qué? Porque hay ciertos derechos que la ley le concede, ciertos derechos que la ley le da y ciertos derechos que puede adquirir después como consecuencia de actos jurídicos, contratos. Pongo un ejemplo. Yo dejo en mi testamento que mi heredero universal será mi nieto. Cuando yo me muera, mi nieto, que es chiquito, que no tiene capacidad de ejercicio, porque es menor de edad, sí de goce, puede gozar esos derechos, no puede ejercitarlos. Va a ser mi beneficiario. Entonces, esa capacidad reconoce el derecho de gozar de ese beneficio derivado del testamento o derivado de un contrato, ¿no? Yo decido donarle a mis 2 hijos, que son ahora menores de edad, mi patrimonio o una casa. ¿Puede hacerse? Claro que puede hacerse. Mucha gente diría, pues ¿cómo? Pues si no es mayor de edad. No importa, tiene esa capacidad de goce. Por el contrario, la capacidad de ejercicio es ya llevar a cabo uno mismo actos jurídicos en ejercicio de esos derechos. Ese niño chiquito que en su momento pudo beneficiarse, pudo adquirir por donación, en el ejemplo que estamos hablando, la propiedad, no tiene la capacidad de ejercicio para venderla mientras sea menor de edad, porque tiene una incapacidad natural. Pero cuando él adquiere la mayoría de edad, entonces adquiere esa capacidad de ejercicio y ese patrimonio como atributo de la personalidad, entonces ya puede disponerlo como él quiere. Entonces cuando ese niño adquiere esa mayoría de edad, tendrá capacidad de ejercicio y podrá vender, hipotecar o hacer lo que quiera. Okay. Entonces el ejemplo pues, más común es una incapacidad natural. Pero nosotros estamos hablando también que hay cierto tipo de actos jurídicos donde quizá la persona que emitió o que intervino en ese acto jurídico no tenía esa capacidad. Y ya vamos a hablar de capacidad de ejercicio. Ejemplos. Hago mi testamento y resulta que alguien en su momento lo impugna. Cuando yo ya me morí, normalmente detrás de eso hay un interés. Es decir, no. Cuando Valente hizo el testamento, ¿qué crees? Ya no estaba en pleno uso de sus facultades mentales. Era incapaz legalmente hablando. Entonces no podía otorgar su testamento. Un contrato de compraventa o un contrato de donación, se da muchísimo. Pues resulta que cuando alguien se muere, Valente se muere y aparece por ahí alguien nos dice, no, él en vida me donó, no hizo un testamento, en vida hizo una donación, me hizo una compraventa privada o incluso ante un notario, que ese es otro súper tema del que ahorita vamos a tocar. Pero resulta que él no tenía esa capacidad legal, entonces
pues faltaba ese requisito de existencia y validez del acto, de la compraventa, que era el consentimiento, porque como él no estaba capaz, no podía dar libremente su consentimiento, no entendía qué es lo que estaba pasando. Entonces, mucha gente viene y trata de impugnar ese tipo de actos jurídicos, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando realmente una persona realmente es incapaz? ¿No? Tiene que haber una declaración de incapacidad. O sea, tiene que haber una resolución de un juez que diga, tú eres incapaz. Y entonces la regla general es que a partir de que existe esa declaración de incapacidad, de ahí para adelante, ya lo dijo un juez, eres incapaz. Cualquier acto jurídico en el que tú intervengas de manera personal, tú incapaz, está afectado de nulidad porque eres legalmente incapaz. Esta incapacidad que tendría que dictar un juez generalmente tiene que ver con trastornos mentales. Normalmente sí. La incapacidad de la que estamos hablando es una capacidad mental. No tiene nada que ver con una incapacidad física. Entonces, vamos a suponer, mi papá tiene mucho dinero, o tiene 3 casas, o lo que sea, o tiene 2 cartones de huevo, no importa, lo que sea que tenga. Y me doy cuenta que lo puede perder, o que lo puede regalar, o que lo puede malbaratar, o algo así. Acudo con un juez para pedirle que declare la incapacidad de mi papá porque ese dinero se supone que tenga que acabar siendo mío. Bueno, sí, la primera pregunta en cuanto a que hay que acudir con un juez para que se declare la incapacidad. No en cuanto a que lo que te tenga que mover sea una ambición en el sentido de que tiene que ser mío. O sea, aquí sí hay que ser muy claros en esto. A ver, un procedimiento de incapacidad tiene que darse bajo ciertos lineamientos donde sea perfectamente demostrada tal incapacidad. Y platico rápidamente cómo se maneja. Un procedimiento de incapacidad se acude a alguien que es el que normalmente quien tiene bajo su tutela, bajo su custodia, un pariente, al presunto incapaz, la ley lo maneja como presunto incapaz, hasta que no se demuestra lo contrario. Y dice, aquí vengo a demostrar o vengo a promover este juicio para que se declare la incapacidad legal de tal persona. Se le van a hacer durante el procedimiento, en 2 ocasiones, estudios y valoraciones psicológicas y psiquiátricas médicas. ¿Por quién? Por dos peritos que se llaman médicos alienistas, médicos especializados, en una ocasión y después en un segundo momento, de igual manera, se le va a valorar por 4 profesionales en 2 ocasiones diferentes, con la intervención del juez y con la intervención del Ministerio Público. ¿Esos los pone el juez o los llevan las partes? No, esos los pone el juez, justamente para evitar, en la medida de lo posible, que esos peritos o que esos doctores pues vayan ahí con alguna influencia a decir, pues tú di que sí, se le zafa un tornillo porque pues eso al final a mí me conviene. Normalmente aquí en la Ciudad de México, esos médicos se toman al azar a través de instituciones públicas, de hospitales públicos, para darle esa certeza, para darle esa seriedad. Entonces, después de que se hacen los estudios, después del primer estudio, donde los peritos pudieran determinar frente al juez, después de haber hecho el examen, ahí en el juzgado, con intervención del Ministerio Público, del propio juez, de las partes, pueden decir, sí, hay una presunción de incapacidad. Y en ese momento el juez puede decir, bueno, si hay una presunción de incapacidad, vamos a designar desde ahora un tutor provisional. Ahora les explico un poquito más del tutor. Se viene a la segunda etapa, donde vienen otros estudios, en el mismo sentido, por peritos distintos. Si ellos coinciden con lo que dijeron los primeros, en el sentido de que hay una incapacidad legal derivada de muchísimas circunstancias, normalmente son médicas, el juez va a decir, decreto la incapacidad legal, hay necesidad de que exista un tutor, porque cuando una persona se vuelve incapaz, ¿qué pasa con la representación que esa persona necesitaba tener respecto de su patrimonio? ¿Puedo ser incapaz con patrimonio? Claro que sí. Como el niño puede ser incapaz, natural, y contar con patrimonio, porque el abuelo le dejó todo, pues igual. Un adulto que estando capaz, tiene sus propiedades, sus cartones de huevos o sus 3 edificios, pues resulta que ese patrimonio subsiste y está ahí. Lo que pasa es que ya no los puedes tú defender, ya no los puedes representar y tampoco puedes disponer de ellos porque ya eres incapaz. Entonces, para eso está el tutor. Ok, a ver, entonces, antes de irnos a esta primer pausa, para pedir que se haga esta evaluación de capacidad o incapacidad, ¿se necesita tener un motivo específico?
Sí, el motivo específico es propiamente esa incapacidad, que las características mentales del presunto incapaz son tales que no le permiten comprender y tomar decisiones relacionadas con su propia vida y con su propio patrimonio. ¿Se puede prestar esto para chanchullo? Se puede prestar mucho y te voy a platicar, si quieren después del corte, de los casos donde el presunto incapaz se opone y les dice a todos, yo no soy incapaz. Ándale, ¿y quién comprueba si es capaz o incapaz? Ahí va. Muy interesante. Pues estamos platicando con el maestro Valente Arizabal. Ustedes saben, es nuestro abogado consentido. Nuestro teléfono es 5322-0300. Tenemos todavía tiempo, así antes de ir a la pausita. Entonces, la capacidad o incapacidad legal, ¿se puede alegar también con respecto, por ejemplo, a la custodia de los hijos? ¿O es únicamente en temas patrimoniales? Es una figura jurídica que puede utilizarse o mal utilizarse, depende del caso, en cualquier situación en la que pueda traer un beneficio a alguien. ¿Sí? Yo he visto casos donde invoco o le imputo al otro una incapacidad legal que viene quizá del consumo constante de alcohol o de drogas, lo cual imposibilita a esa persona a poder ejercer la custodia de un niño, ¿no? Por ejemplo, como en este caso. Y el supuesto en el que hablábamos era cuando realmente la persona está completamente incapaz, cuando se deja llevar, bien llevar, por alguien que sí tiene una justificación real de la incapacidad. Pues realmente esa persona es incapaz, necesita un representante, su patrimonio está ahí volando. Pero ¿qué tal cuando alguien quiere declarar incapaz a otra persona, a un pariente, y esa persona dice, no, yo no soy incapaz, yo no soy incapaz? Y tiene la oportunidad de contradecir ese procedimiento, y son juicios contenciosos. El primer ejemplo, el primer juicio, no es un juicio contencioso, ahí no hay una controversia. Ahí simplemente se necesita la intervención de un juez para que decrete la incapacidad. En el otro caso, sí hay controversia. Estamos hablando de la incapacidad o de la capacidad legal. Te escuchamos. Entonces, hay casos donde esa incapacidad es contenciosa, donde sí hay un conflicto. ¿Por qué? Porque yo digo que mi hermana es incapaz. Habrá algún caso donde se justifique. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo que mi hermana, en su incapacidad, está dilapidando su patrimonio. Entonces, puede ser que el origen sea un acto consciente de protección, ¿no? Yo estoy viendo que la gente se aprovecha de ella, que está tirando su patrimonio, que está haciendo muy malos negocios, porque realmente tiene una incapacidad. Entonces, yo la puedo demandar de manera contenciosa esa incapacidad y ella puede oponerse. Quizá porque... Ella puede decir, sí, a ver, no es cierto, yo no estoy mal, es. yo estoy bien. Así es. ¿Qué hace el juez? El juez debe tomar entonces el derecho o respetar el derecho de oposición y de audiencia del presunto incapaz, quien tiene derecho también a ofrecer pruebas, ¿no? Tiene derecho también a ofrecer pruebas, entre ellas pruebas psicológicas. Recordemos que aquí la manera para demostrar la incapacidad es a través de pruebas psicológicas, psiquiátricas. Entonces, un juez va a valorar las pruebas que ofrezca uno, las pruebas que ofrezca el otro. Si hay contradicción, puede ser un perito tercero en discordia nombrado por el Estado que diga, bueno, pues ni tú, es lo correcto, y determinar al final si hay o no esa incapacidad. Y esa incapacidad puede ser decretada por un juez. Y también hay grados de incapacidad. O sea, podemos llegar a ver casos donde la incapacidad no sea total. Tú eres capaz para ciertas cosas, pero para otras no. Y eso tiene que estar bien definido. De lo que se trata es de proteger al incapaz, de proteger su patrimonio. Nos queda claro que por más que amemos a nuestra familia y todo, porque si algo nos congratulamos los mexicanos es de nuestra familia, ¿no? Somos muy de nuestra familia y todo. Pero también hemos visto muchísimas ocasiones, familias que se matan auténticamente por temas que tienen que ver con el dinero, con las posesiones, con las herencias. Entonces, ok, el juez me dictamina incapaz y te da a ti, Valente, el derecho de manejar mi fortuna. Ajá, o sea, tú eres mi tutor. ¿Puedes dilapidar mi fortuna? ¿Me puedes dejar en la calle? No puedo, y de eso se trata este principio de salvaguarda patrimonial. Y también algo importante, el tutor, como bien dices, es la persona que representa legalmente al incapaz y quien se encarga de administrar. Pero ¿podría darse el caso que el tutor abuse de la fortuna, abuse del incapaz? Sí. Por eso la ley contempla otra figura adicional que se llama curador. Entonces, el tutor cuida o debe cuidar los intereses del incapaz.
el curador vigila al tutor, vigila que el tutor no tenga un mal uso, no abuse de ciertas cuestiones que tienen que ver con la administración. El tutor tiene una obligación legal de proporcionar una rendición de cuentas, de rendir cuentas de manera anual. Nosotros en la Ciudad de México tenemos un consejo de tutelas, es un órgano del gobierno. Bueno, el consejo de tutelas está al pendiente, no solamente de los niños expósitos, los que les encuentran en la calle, sino también de este tipo de casos, porque el juez que conoce de una incapacidad respecto de mayores de edad, como este caso del que estamos platicando, le avisa al Consejo de Tutelas y el Consejo de Tutelas viene al expediente y dice, a ver, ¿cómo está hoy el estado médico del incapaz? ¿Cómo están hoy sus cuentas? ¿Cómo está hoy su patrimonio en cuanto a la administración? No podría dilapidar, porque la ley prohíbe que el tutor pueda disponer, pueda enajenar, vender, regalar esos bienes. Así como tú no puedes vender sin una autorización judicial los bienes de tus hijos, el caso que puse al principio del programa, mi hijo heredó de su abuelo que era muy rico, tiene propiedades y yo quisiera vender las propiedades de mi hijo porque yo lo represento. Yo ejerzo la patria potestad de ese niño. Bueno, sí, lo representas para ciertas cosas, pero no para eso. Tú quieres vender una propiedad de un incapaz, menor en este caso, o de un mayor de edad incapaz, tienes que pedirle la autorización a un juez. ¿Por qué? Porque tienes que justificar qué vas a hacer con ese dinero. ¿Para qué quieres ese dinero? Si tú justificas que, bueno, pues como el incapaz no trabaja, pues necesita ingresos, no recibe rentas, lo único que tiene es una propiedad, está enfermo, necesita pagar medicinas, pagar hospitales, se justifica que en un momento dado un juez diga, órale, te autorizo que vendas. ¿En cuánto? ¿A quién? ¿Y qué vas a hacer con ese dinero? Es más, ese dinero tráiganmelo aquí al juzgado, aquí yo lo guardo, yo lo mando al banco y permanentemente se están rindiendo cuentas para evitar que ese tipo de cosas suceda. Súper interesante. 53220300 es nuestro teléfono aquí en el estudio. Si nos quieres llamar y hacerle alguna pregunta al maestro Valente Arizabalo, como las que tiene Paco Bling Bling. Gracias, Pita. Mi hermano y mi cuñada viven en casa de mi mamá de 95 años. Mi madre ya tiene cierta demencia senil y mi cuñada le ha hecho creer que es su hija. Hace un mes nos dimos cuenta, mis hermanas y yo, que somos 3, que las escrituras de la casa ya están a nombre de mi cuñada. La firma es auténtica y mi mamá insiste que se la regaló a su única hija porque no nos reconoce a nosotros. Si bien es cierto, el criterio general, que no deja lugar a dudas, es que a partir de que exista la declaratoria judicial de incapacidad, de aquí hacia adelante, todos los actos jurídicos están afectados, son nulos. ¿Qué pasa con los que se hicieron antes? Claro. La ley permite la salida, es complicado demostrarlo, pero hay manera. O sea, si yo pudiera demostrar en un juicio que en ese momento, cuando supuestamente se firmó esa escritura, esa incapacidad ya existía, habrá que ver cuál era su estado médico, si quizá tenía algún antecedente, a través de pruebas. Pero a ver, es que está un poco complicado. Es muy complicado. Porque vamos al tema de alguien que ya falleció, ¿ok? Entonces, murió mi abuelo y mi papá y mi tío se están peleando la fortuna de mi abuelo porque mi tío dice que mi papá hizo chanchullo porque mi abuelo ya estaba mal de la cabeza y no sabía lo que estaba haciendo cuando lo dejó como heredero universal. ¿Cómo demuestra mi tío que mi papá hizo trampa? Es muy difícil, como tú bien lo dices, es muy difícil. La persona ya murió, o aunque estuviera viva, ¿no? A lo mejor hoy está viva, es a todas luces incapaz, pero quizás hace 3 años no. Ese es el tema. Mira, en cierto tipo de actos jurídicos intervienen por seguridad jurídica, y esa es la razón, fedatarios públicos. Y hablamos de los notarios. ¿Ante quién se hace un testamento? Pues ante un notario. ¿Ante quién se firma una escritura pública? Ante un notario. Los notarios no son médicos, no son peritos en medicina que puedan decir, usted sí está completamente incapaz, pero tienen cierta experiencia como para decir, a ver, alguien que viene ante mí con cierta edad, que quizá no está bien ubicado en espacio, tiempo, lugar, pues yo lo pongo en duda y yo no valido un acto jurídico en el que él quisiera intervenir. Me traen al viejito que ya no puede ni hablar, a hacer su testamento. Pues yo como notario, que soy el primer filtro, pues con un conocimiento, vamos a decir, natural, un conocimiento estándar, vamos a decir, de ciertas cuestiones jurídicas, digo, yo ya no te veo con capacidad. Pudiera darse el caso en que sea una incapacidad que no sea permanente, que sea intermitente. ¿Hay gente que tiene espacios de lucidez y espacios de incapacidad? Sí.
vamos a poner una persona, suponiendo, una persona que tiene un trastorno bipolar, que no ha estado tomando su medicamento y que en una de estas etapas de subida o de bajada toma una decisión. ¿Eso podría también, por ejemplo, ser un motivo de...? Todo puede impugnarse. O sea, cualquier acto jurídico puede impugnarse. La dificultad será acreditarlo. Pero eso sí, como es la capacidad legal un atributo de la personalidad humana, cuando exista la presunción de que el acto jurídico se realizó en un periodo de lucidez, ese acto jurídico se debe tener por cierto. Entonces tendría que venir alguien con posterioridad, alguien que además tuviera un interés en que se declarara nulo, no es cualquier persona, ¿no? A demandar, a plantearlo, con la dificultad que eso pudiera implicar, ¿no? Wow, muy interesante tema. Mira, la verdad es que cuando todo el estudio está calladito y atento, es que está muy interesante Pensé que el ya se tema. habían ido. Es que a final de cuentas todos tenemos temas legales que nos interesan, todos absolutamente, y si no hemos sabido y si no estamos en la posibilidad. Paco. Gracias, Pita. Dice, mi marido tenía un amante, un día salieron de fiesta y en la borrachera mi marido le escribió una carta a ella donde le cedía todas las posesiones justamente al amante, pero esa noche fallece en un accidente mi marido, pero la prueba del forense salió positivo de alcohol. Ahora el amante quiere quitarnos todo porque justifica que es legal. ¿Esto es cierto? Justamente para dar seguridad jurídica, que es un principio que existe en nuestro sistema legal, la ley dice qué requisitos tienen que llenar cierto tipo de actos para que puedan ser válidos. En una cartita, en un documento sin formalidad, no es que no existan, no es que de entrada no valgan, pero cuando la ley te dice en actos jurídicos que impliquen la transmisión de una propiedad que tiene un valor mayor a X, tiene que intervenir un notario público. Ah, ok. O sea, si yo te quiero vender mi casa que vale 10 millones, no vale que lo hagamos así en un papelito. Para que valga de manera fehaciente se hace ante notario. El hecho de que se haga de manera privada no es que no valga en lo absoluto, sino que tiene una serie de deficiencias, de inconsistencias, que para que ese documento valga tiene que perfeccionarse mediante otro tipo de actos jurídicos. Sí, no es de que los contratos verbales no valgan, no es de que los contratos privados no valgan, simplemente que es más difícil de demostrarse su existencia, sobre todo en casos como este. Eso tendrá que estar sujeto a valoración. Ok, entonces para concluir este tema, este día, esto... obviamente, evidentemente está esta parte donde uno confía en las leyes y bla, 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 pero se presta a chanchullos, se presta a dejar a alguien sin dinero, se presta a malgastar el dinero o las propiedades de Sí, se otra presta persona. mucho. Solamente terminar con dos cosas. Uno, que esa incapacidad que se declara en un momento dado puede ser reversible, sí. Quizá en ese momento eras incapaz, pero después algo pasó, tuviste un tratamiento, dejaste de consumir drogas, te rehabilitaste, regresaste, vamos a decir, a la normalidad. Entonces, así como te declararon incapaz, te regresan. Y un segundo punto, ¿puede utilizarse para mal? Sí. Alguien que hace pasar por incapaz, legalmente hablando, porque sabe que cometió un delito y entonces quiere que cuando lo denuncien sea inimputable. Por ejemplo, ¿no? Ahí la tienen ustedes, maestro Valente de Sábalo. Gracias. Encantado, amigos. Continuamos.